El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, Diego Caro, fue el encargado de abrir la serie de conferencias organizadas por la Comisión Municipal para la celebración del sitio de Tarifa por los franceses. Su ponencia sobre las ideas revolucionarias y la crisis del antiguo régimen ha servido de base y de estímulo para el resto de conferencias. Todas ellas ayudarán a comprender mejor el contexto histórico y revolucionario que se celebra ahora en Tarifa. Diego Caro ha sido el primero de los ponentes previstos en la lista de conferenciantes que acogerá en próximas fechas Tarifa. Se trata de un programa de actividades elaborado por la Comisión Municipal encargada de celebrar el bicentenario del sitio de Tarifa por los franceses. Las citas con los estudiosos de la historia contemporánea pretenden proporcionar un marco fundamental para comprender y conocer mejor qué sucedió en Tarifa a principios del siglo XIX. Y así lo explicó el propio concejal de Cultura, Javier Moedano. Hoy damos comienzo a un ciclo de conferencias que quiero subrayarlo, es fruto del trabajo, igual que otras actividades que han sido y serán, de la Comisión Municipal del Bicentenario. Este ciclo en concreto es fruto del trabajo de la Subcomisión del Bicentenario, que ha estado coordinada por Ángel Sáez, a quien felicito también hoy públicamente, ya lo hice ayer personalmente, por haber sido el ganador del primer premio de investigación Jesús Terán Gil. Y bueno, de lo que se ha tratado en este ciclo de conferencias es que desde ahora hasta finales de este año tengamos acceso en Tarifa a una serie de puntos de vista plurales, tanto desde el punto de vista ideológico como metodológico, que nos permitan acercarnos no solamente al episodio concreto del asedio francés de Tarifa, sino también al contexto en el que se desarrolla, ¿no? Eso explica, y si atendéis al programa que voy a leer a continuación y que en unos días estará fuera de imprenta, que tengamos ponencias y conferencias de ámbito más general que trascienden el municipio de Tarifa, junto con otras, sobre todo las finales de este ciclo de conferencias, que ya se centran en nuestro territorio, ¿no? Diego Caro es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz y su discurso versó sobre el cambio ideológico de toda una época, una nueva filosofía de vida que motivó la crisis del antiguo régimen. Porque creo que sin los cambios que se producen en el mundo de las ideas a finales del siglo XVIII, en el ámbito de lo que se conoce como la Ilustración, no se puede explicar nada de lo que viene a continuación. Es decir, sin la revolución que hay en el siglo XVIII, en la filosofía, en la política y en el ámbito de la cultura, gracias a la Ilustración, pues probablemente, estamos haciendo historia virtual o contrafactual, no hubiera habido Revolución Francesa, como intentaré demostrar a continuación, y si no hubiese existido la Revolución Francesa, no hubiera existido un Napoleón, que es el que provoca la Guerra de la Independencia, y no hubiera existido la Constitución de 1791, que para mí, con independencia de lo que diga el siguiente conferenciante, pues es la que impregna mayormente la Constitución de Cádiz de 1802. Por tanto, para mí, todo comenzó con la Revolución Francesa. La importancia de la Ilustración y de sus teóricos, intelectuales de una época que propiciaron los cambios políticos oportunos. Nombres concretos, como el de Voltaire, sirvieron también a Diego Caro para ilustrar su trabajo. Hay tres personajes clave de estos ilustrados que son los que subvierten con sus planteamientos, los que le dan a los revolucionarios ese arsenal ideológico que necesitaban para convertir, repito, lo que no era más que una protesta política en una auténtica revolución. Por citarlo brevemente, el primero va a ser, por ejemplo, Voltaire, que es un personaje, como ya decía antes, de una vida en la que no hace asco su connivencia con la aristocracia, con algunos monarcas absolutos, pero que a través de su obra muy variopinta, pues hace una defensa de la tolerancia, del pensamiento, de la justicia, todo ello frente a lo que era el dogmatismo, la ignorancia y la superstición, y sobre todo lo que era la hegemonía del clero en la vida social del mundo occidental, hasta el punto de que las críticas religiosas de Voltaire, pues para la Iglesia Católica fueron absolutamente intolerables, y su obra, pues muchas de ellas, o prácticamente todas en algunos momentos, se encontrará en los índices de los libros prohibidos de la Inquisición, de toda la Europa católica.
La importancia de la Revolución Francesa es siempre destacada por los teóricos del cambio social y político en la Europa del XIX. Sin la Revolución Francesa del 1789 no se hubieran sucedido el resto de acontecimientos revolucionarios como los vividos en España, y desde ahí su paralelismo o similitud con las ideas revolucionarias de la República Española. Nunca se ha valorado, bueno, nunca, hoy día sí, es decir, de hecho ya en Francia hay un instituto de historia de la Revolución Francesa que se ha encargado de difundirlo, pero realmente la importancia de la Revolución Francesa para la sociedad occidental es fundamental, y así lo creyeron, no solamente lo creemos hoy, eso ya lo creyeron así los intelectuales, los escritores y los historiadores españoles del siglo XIX. Yo les cojo ahí 2 citas nada más, le podría traer 30, ¿no?, de 2 personas ideológicamente antagónicas, es decir, situadas una en el republicanismo federal, como era Pi Margall, político, presidente de la Primera República y también un grandísimo historiador, cuyas historias de España del siglo XIX, por lo menos todavía hoy, para mí tienen un interés extraordinario, y enfrente un filósofo tradicionalista cercano al carlismo como Jaime Balmes. Ahí tienen ustedes las 2 frases, tanto de uno como la de otro. Dice Pi Margall, dice: conmovió al mundo de tal modo la Revolución Francesa que casi no es posible comenzar la historia de pueblo alguno de Europa en el siglo XIX sin hacer referencia a aquel acontecimiento, el más grande sin duda de los de la época moderna. Cuando uno lee la cultura política de los republicanos españoles, yo por ejemplo le he dedicado algún trabajo, a mí me llama muchas veces la atención cuando veo las cosas que ocurren en la Revolución de 1878, el destronamiento de Isabel II, como leyendo algunos periódicos republicanos, a mí me traslada miméticamente al tiempo de la Revolución Francesa. Es decir, he estudiado este tema en Andalucía, lo he estudiado en Jerez, y cuando leo los periódicos, la revolución, el eco de la revolución, cuando habla de las reuniones de los comités, de los clubes políticos, el lenguaje que se emplea es el mismo que de los jacobinos en Francia. Es más, yo pienso que los republicanos españoles creyeron en el 68 que estaban haciendo la revolución que habían hecho en Francia en 1789. La de Diego Caro fue una interesante ponencia que, como decíamos, abre paso a la del también estudioso Jerónimo Sánchez para el día 11 de marzo en la iglesia de Santa María. Jerónimo Sánchez hablará sobre las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Antes de poner el punto y final a la edición de hoy, nos quedamos con los titulares de esta jornada. Se los repetimos. La recién constituida Unión Ciclista de Tarifa se incorpora al panorama de asociaciones deportivas con unas jornadas de formación. Proponen abordar temas de interés como la nutrición, el entrenamiento o la mecánica del pedal. La estudiante de primaria Elena Portero del Colegio Virgen del Sol se ha hecho con el premio del concurso de dibujo Carrera Día de Andalucía. El primer edil le entregaba esta mañana su premio y presentaba el cartel ilustrado con su dibujo. El catedrático de Historia Contemporánea, Diego Caro, abrió el pasado viernes el ciclo de ponencias sobre el bicentenario del sitio de Tarifa. Caro Cancela analizó la transición entre el antiguo régimen y el cambio que supuso la Revolución Francesa. Pues hasta aquí ha llegado el relato de la información por hoy. Nosotros nos despedimos hasta mañana, pero les dejamos ahora en compañía de nuestra oferta cinematográfica que llega en este día con el título El Valle de la Venganza. Lo dicho, tienen ustedes otra cita con la información local aquí en Televisión Tarifa mañana a partir de la misma hora, 9:30 de la noche.